Pero, ¿qué pasa? Este canal murió por unos videos que hice, porque siento a veces que no encajo en el típico blog de soy un desmadre. Bueno, es que sin café no puedo pensar. No estaba encajando con la gente adecuada para que viera mi contenido desde mi punto de vista. No, los nuevos no, o sea, los nuevos. Ya me volví loca. Hola, bienvenidos a otro nuevo video. Y es que si tú estás aquí, probablemente hayas visto un reguerete de videos en este canal, pero quiero contarte por qué razón es que hay tantos videos corridos y quién soy yo, porque probablemente no sepas quién soy yo. Empezaste a ver los videos, pero no sabes quién soy. Así que quiero contarte un poquito de mí en este video, pero primero voy a prepararme un café. Me acabo de dar cuenta de que mi cafetera está sucia, así que voy a tener que limpiarla antes de hacerme el café. Es que hoy es mi día libre pero estoy hasta lavando ropa. Ok, ahora sí. Pero no me echo el café. Soy un desmadre. Bueno, es que sin café no puedo pensar. Realmente quiero hablarte un poquito más de mí, un poquito más de... No contarte mi historia entera, porque obviamente pues, de eso se trata este canal, de contarte mi historia desde otro punto de vista. Pero sí quería hablarte de los videos que estás viendo. Probablemente vayas a seguir viendo videos que ya están grabados. Estos son videos que yo me traje de otro canal, que fue mi primer canal donde yo creé pues, mis blogs. Pero, ¿qué pasa? Este canal murió ya que el algoritmo decidió mover todas las fichas para que el contenido se viera por unos videos que hice de búsqueda. Estos videos pues se hicieron virales y mi contenido fue redirigido a otro tipo de intereses. Así que decidí sacar todos mis videos de blogs y moverlos a este canal. Vas a ver diferentes fechas que ya pasaron, pero sí quiero continuar con mis videos de vlogs porque me gustan. Quiero seguir contando mi historia desde mi punto de vista, desde mi manera de expresarme y pues no quería dejar que esos videos murieran ahí, así que me los traje todos para acá. Y pues nada, quiero que sigas viendo mi historia, quiero que sigas viendo quién realmente soy, cómo veo la vida, cómo veo las cosas. Y no he tomado café, ya estoy tan inspirada, así que no sé, voy a tomar café a ver si mejora la situación. Y bueno, ya con mi cafecito en mano,
y a comerme alguito. Es que hoy ha sido, ok, hoy primero que nada, hoy es 4 de julio y hoy es, tengo que llevar al nene al aeropuerto porque se va hoy para Puerto Rico con su papá y va a estar allá durante lo que queda del mes, o sea, durante el mes de julio, antes de que comiencen las clases. Y pues, ay, no sé en qué iba, me perdí. Estoy concentrada con mi tostada de bagels. Ok, tengo que bajar al aeropuerto porque hoy es 4 de julio y tengo que llevar al nene al aeropuerto porque se va para Puerto Rico durante este mes. Así que, además de eso, quedé con mis hermanas y mi mamá que está acá en, en Florida. Quedamos en vernos hoy, en compartir, en celebrar el 4 de julio y nada, hablar y ver los fuegos artificiales y todo eso. Y pues, hoy es mi día libre. Usualmente pues yo lo utilizo para limpiar en la casa, hacer mis cosas que no puedo hacer durante la semana, lavar la ropa, pero pues esas cositas pues las puedo adelantar un poquito durante la semana porque sabía que no iba a estar hoy. Así que aproveché este día para... Tengo que preparar el bulto del nene que no lo he hecho. Estaba lavándole una ropita antes de que se fuera, una ropita que le quedaba, que me pidió específicamente llevarse eso, así que se la eché a lavar. Y pues, la realidad es que no lo he hecho. Ando un poquito atrasada. Pero quería pararme aquí un momento para hablar con ustedes de lo que realmente a lo que realmente vine. Se supone que no estoy hablando aquí de más. Si eres nuevo en este canal, quiero que veas más o menos mi historia desde mi punto de vista y que sepas que vas a ver uno que otro video que ya son viejos, como te expliqué, que ya han pasado, pero quiero seguir compartiendo muchas cosas que como yo las vivo, como yo las siento, como que me inspiran a comunicarlo. Y es que en el otro canal sí lo estaba haciendo, pero no estaba encajando con la gente adecuada para que viera mi contenido desde mi punto de vista. Y quizás si estás aquí, pues a lo mejor eso es lo que encaje contigo, desde que puedas ver otro punto de vista, lo que es un típico blog, porque siento a veces que no encajo en el típico blog de mamás limpiando o es que a mí me encantan porque los veo, pero siento que yo no encajo en ese nicho de blogs, ni encajo tampoco mucho en el nicho de compras, porque no suelo estar comprando, solamente compro cosas que me sirvan, que sean útiles para mí, que sean necesarias y que no sean una gastadera de dinero, porque a veces compramos tantas cosas que tú dices, ay, ¿para qué voy a usar esto? Lo compraste, pero realmente no lo usaste. O lo usaste una vez y ya dejaste de usarlo y ahí se quedó, o lo guardaste y lo metiste en un closet y ya no funcionó más. O lo terminaste regalando. Muchas cosas, porque sí he pasado por eso y que realmente no suelo estar comprando cosas que no voy a usar, solamente cosas que realmente me faciliten mi diario. Pero no ese es el punto, ese no es el punto. El punto es que siento que a veces no encajo dentro de otros nichos de blogs que son típicos. Entonces, quería expresar mi manera de ver mi situación, mis vivencias dentro de lo que es mi vida y dentro de lo que es mi vida en Estados Unidos, porque pues a veces los cambios a veces son duros y yo sé que hay muchas personas que también pasan por las mismas situaciones, pero lo ven de otra manera, desde otro punto de vista o lo expresan de una manera diferente y pues yo quería compartirlo desde mi manera, desde mi punto de vista. Y si es algo que encaja contigo, pues te pido, ¿verdad? Que te suscribas a este canal para que puedas seguir viendo más contenido como el que quizás estás viendo, pero mejorado porque muchos de estos videos quizás subieron con otra calidad
quizás tienen hasta otra presentación. He cambiado mi estilo de edición, así que nada, espero que los próximos videos nuevos que vayas a ver, no, los nuevos no, o sea, los nuevos, ya me volví loca, los nuevos, pero vas a seguir viendo videos que son viejos porque los voy a seguir subiendo. Y una de las cosas que quería comentarte en relación a los videos que quiero seguir subiendo que son viejos es porque mi propósito originalmente, cuando yo comencé este canal, o sea, el canal principal, y comencé a hacer vlogs en general, fue más bien como guardar la historia, guardar esas vivencias y que pudiera repasarlas en algún momento, esos recuerdos, porque a veces siento que sí, a mí me encantan las fotos, pero siento que las fotos a veces no reflejan exactamente el momento de lo que uno lo vive, cómo lo hablaste, qué dijiste. Y al hacer un video es diferente, tú te escuchas. eh, y por ejemplo, el crecimiento de mis hijos ha sido, ¿verdad? Ha sido simplemente el crecimiento y verlos desde la forma de hablar, cómo se expresan, cómo se escucha su voz, eh, porque el cambio de voces es drástico, ¿verdad? Cuando ves las edades y ver estos viajes y escucharlos hablar y repasarlos y decía, wow, cuando todavía tenía voz de bebé. Entonces, pues quise llenar mis blogs de recuerdos, de vivencias que hemos tenido como familia, de cambios físicos, cambios emocionales, cambios de mentalidad, de deseos, de todo tipo de cambios, dejarlos plasmados en algún lugar y que si en algún momento obviamente que no voy a estar, que ellos tengan también un lugar donde ir a buscar eso, ir a buscar esos recuerdos, cuando quieran. Así que básicamente será mi propósito de comenzar a hacer los blogs, pero es probable que sí los pueda dejar privados, pero a la misma vez dije, bueno, quizás otras personas también quieran hacer lo mismo o pasen por lo mismo o pasen por las mismas situaciones que yo paso, que son típicas, ¿verdad? Y a lo mejor son menos importantes quizás, no sé, que otras personas, porque otras personas pasan por cosas mucho más graves que las mías, pero siempre es bueno, ¿verdad? Comunicarlos y expresarlos desde mi punto de vista, porque a lo mejor tú estás pasando por lo mismo y lo ves desde otro punto de vista y al escucharme o al verme reaccionar de la manera en que reacciono ante esa situación, pues tú puedes decir, oye, no lo había visto de esa manera. Y pues nada, a veces me encanta hablar, a veces me encanta quedarme callada, simplemente narrar, o a veces me encanta, muchas veces me encanta reírme. em, y me río bastante duro, by the way. Pero nada, quiero ser yo aquí, quiero comunicarte y que te sientas cómodo dentro de este pequeño espacio que va creciendo poco a poco. Así que nada, espero que te quede y que te guste lo próximo que vas a ver. Y si tienes alguna sugerencia de algo que te guste ver específicamente, lo puedes dejar aquí en los comentarios para yo leerte y que esto también sea parte de tu historia, porque además de ser mi historia, pues no sé, quise ponerle como a los comentarios o a ustedes como ustedes son mi bitácora. Ustedes y los comentarios y ese espacio donde podamos hablar y compartir experiencias va a ser mi bitácora, es donde voy a compartir lo que siento, cómo lo escribo, cómo lo siento. Y pues tú también puedes ser parte de eso, así que puedes pasar por nuestra bitácora y dejar quizás tu experiencia o algo que quieras compartir conmigo o con los que estén en este canal y que sigamos creciendo en el canal porque realmente lo que quiero es hacer una comunidad, quiero compartir con gente. A veces es un poquito difícil cuando llegamos a Estados Unidos y no tenemos ese calor latino o esas personas que fueron allegadas a ti en tu país y sentirte en un país extraño, en un país donde no es tu idioma natal,
Es a veces complicado hacer ese tipo de amistades. Así que no sé, quiero que compartamos eso aquí y que pues nos unamos como familia. Así que nada, yo siempre digo, sí que, lo digo mucho. Lamentablemente es una muletilla que tengo, pero estoy tratando de bregar con eso. Espero que te gusten estos videos. Los veo en un próximo video. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos. Se cuidan. Bye.